Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Viernes 3 de julio y desde CNN Chile estamos terminando esta semana informativa, comenzando a revisar todas las noticias que están marcando esta jornada, una jornada fría prácticamente en todo el país, en que en Santiago comenzamos con 2,9 grados bajo cero. A esta hora hay prácticamente 13 grados de temperatura. Vamos a comenzar revisando lo más importante en titulares. El presidente José Antonio Kast volvió a abordar las tensiones del oficialismo tras reunirse con Chile Vamos y republicanos en el Palacio de la Moneda. El mandatario afirmó que la coordinación va a ir mejorando. Uno de los temas clave del sector es el proyecto de reconstrucción nacional, el que esperan sea aprobado con una votación lo más transversal posible. En prisión preventiva quedó el presunto miembro del Tren de Aragua, Dayonis Orozco, quien fue extraditado ayer desde Colombia. El hombre fue formalizado por el homicidio del carabinero Emanuel Sánchez, ocurrido en 2024. Además de porte ilegal de armas, mañana se le imputará el delito de asociación criminal por su eventual vínculo con el caso Ojeda. El delegado presidencial de la región metropolitana afirmó que están tratando de buscar una solución para que el grupo de K-pop BTS pueda dar sus 3 conciertos en Chile. Los shows quedaron en duda luego que el Instituto Nacional del Deporte no autorizara el uso del Estadio Nacional. Para esta tarde hay una manifestación de las ARMY frente al Palacio de la Moneda. La cifra de muertos tras el doble terremoto en Venezuela aumentó a 2.645 según el último balance del gobierno. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, defendió su gestión ante la emergencia y rechazó que la respuesta de las autoridades haya sido lenta. Y en el deporte, desde las 18 horas, Argentina enfrenta a la sorprendente Cabo Verde en Miami por los 16avos de final de la Copa del Mundo. Los africanos llegan como la gran sorpresa del torneo luego de conseguir empatar frente a Uruguay y España. Y comenzamos en el Palacio de la Moneda porque el presidente José Antonio Kast intentó hoy contener las frecuentes tensiones entre partidos oficialistas, las que se acrecentaron tras la fallida acusación constitucional en contra de Nicolás Grau. Vamos a tomar contacto con Ivo Goit para conocer todos los detalles de lo que fue esta reunión. ¿Cómo estás, Ivo? Muy buenas tardes. Mucho frío, Matilde, durante todo el día, muy temprano por la mañana empezó este desayuno al que el presidente José Antonio Kast convocó finalmente a los presidentes de los partidos oficialistas, los que le dan sustento, los que estructuran la base de apoyo a la administración liderada por José Antonio Kast. Hablamos de los partidos de Renovación Nacional, la UDI, Partido Republicano y también Evópoli. El presidente adelantó, eso sí, que se juntará con el resto de las colectividades, movimientos que también son parte del Ejecutivo durante los próximos días para comenzar ya a zanjar, al menos de manera transitoria, Matilde, toda esta serie de desavenencias, de confrontaciones públicas a través de la prensa, a través de redes sociales, las diferencias que para muchos son de fondo y no solamente de forma al interior del oficialismo, pero que han causado un ruido para el gobierno innecesario que además se ha ido acrecentando con el tiempo y, como tú lo decías, en los titulares en medio de la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional, esta mega reforma sobre la cual el gobierno pretende navegar los próximos 4 años. Son cambios estructurales en materia económica, política y social importantes para el Ejecutivo, y es por eso que el presidente José Antonio Kast determina finalmente golpear la mesa, hacer un rayado de cancha, no de manera agresiva, podríamos decirlo, pero sí para una especie de llamado de atención para mejorar la coordinación entre los partidos oficialistas, una que se ha visto menoscabada
desde el 11 de marzo en adelante. Yo me atrevería incluso a decir que en la época de presidente electo ya se notaban, ya comenzaban a generarse ciertos roces, ciertas diferencias, para muchos, Matilde, muy difíciles de superar y que finalmente puede terminar en la imposibilidad de generar una coalición, una alianza de gobierno, tal como lo planteó el día de ayer y lo deslizó el día de ayer desde Montevideo, Uruguay, el mismo mandatario, diciendo que habrá tiempo más adelante para ver eso. Hay quienes hablan y se especula que quizás ya más cerca del final de su administración se pueda lograr esto, tal cual lo intentó hacer el expresidente Gabriel Boric, quien, recordemos, también tuvo serios dolores de cabeza durante sus 4 años de administración al no poder generar nunca una sinergia estable entre los distintos partidos, el arco de partidos de la centroizquierda, de la izquierda, del progresismo, como lo denominaba el presidente Gabriel Boric, y que le dieran esa tranquilidad de no tener estos roces y no tener que intervenir. Lo cierto es que lo hace el presidente José Antonio Kast. Se había conversado en los días anteriores, semanas anteriores, la posibilidad de realizar trabajos de coordinación. Finalmente no se pudo lograr ese trabajo de coordinación entre los partidos y es por eso que en un principio esto iba a través de ministros de Estado, iba a ser manejado. Finalmente el presidente termina zanjando que él mismo iba a ser quien iba a liderar, iba a encabezar este desayuno para poner punto final entonces en Matilde, al menos en esta parte del gobierno, a los distintos roces que han existido entre los partidos oficialistas. Hay que afianzar, decía el presidente, a las distintas colectividades, generar las confianzas necesarias. Se hizo el día de hoy, al menos por parte de él, una autocrítica acerca del rol que ha tenido el gobierno, no directamente, pero sí atribuyendo que el gobierno tiene una responsabilidad importante dentro de la coordinación de los mismos partidos. Pasemos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente José Antonio Kast y a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Hemos tenido ciertas dificultades estructurales de nuestro país en temas económicos, en temas de empleo. Ustedes han hecho un seguimiento de lo que son las cifras de desempleo, de lo que es la cifra de crecimiento, pero vemos con muy buenos ojos lo que viene. Y ese espíritu con esperanza y optimismo es lo que hemos conversado. Para eso necesitamos siempre una muy buena coordinación y hemos visto cómo esa coordinación se va a ir mejorando día a día. Es una coordinación, Matilde, que en el papel los partidos están dispuestos a asumir. Lo cierto es que en un momento, hace algunas semanas, desde el mismo Ejecutivo, tras las reuniones que tienen los días lunes con los partidos, en los denominados comités políticos ampliados, donde los ministros que componen el comité político del presidente José Antonio Kast lideran estas instancias, se les habría propuesto a los partidos que adicionalmente entre ellos tuviesen una instancia de coordinación política para estar más afianzados y no generar este tipo de roces. Dicho eso, eso no cuajó, porque hubo un reconocimiento explícito por parte de los partidos de que ellos no son una coalición de gobierno y que quien tenía que tomar ese rol, las riendas de esta situación, efectivamente era el Ejecutivo, o ministros de Estado o incluso el mismo presidente de la República, José Antonio Kast, que es lo que hace el día de hoy, tratando de ordenar entonces en las filas, quitar este ruido para muchos innecesarios. Han sido semanas donde ha ido en aumento esto y que la guinda de la torta, si lo podemos denominar de esa forma, fue la fracasada acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, que evidenció la separación y la distancia que hay en ciertos criterios y en forma de hacer política por parte de los partidos oficialistas. Como yo te decía, no es menor el detalle, por ejemplo, del Partido Republicano, de reconocer que sus aliados naturales políticamente, históricamente dicen, desde la raíz, son el Partido Nacional Libertario, donde hay muchos ex-republicanos en la colectividad liderada por el ex candidato presidencial y ex parlamentario Johannes Kaiser, pero que eso no obsta de que puedan trabajar con los partidos afines al gobierno. Pero una definición así, de reconocimiento de que son sus aliados políticos naturales, son los libertarios, un partido que se ha declarado como una oposición
propositiva, podríamos decirlo, al Ejecutivo, que no son parte del gobierno, también ha molestado mucho en Chile Vamos, sobre todo los partidos que han sido muy leales con el presidente, pese a que desde la otra vereda los republicanos dicen no nos pidan ser menos republicanos de lo que nosotros somos, como así nosotros no le vamos a pedir a la UDI que sean menos UDI, ni a RN que sean menos RN. Lo que tenemos que hacer efectivamente es trabajar y coordinarnos de mejor manera. Dicho eso, las distintas declaraciones que hemos escuchado las han atribuido desde los distintos partidos a opiniones personales y no opiniones que vienen desde las cúpulas, desde las directivas de los partidos que los reúnen a todos, pero efectivamente hemos visto que las diferencias son notorias. Eso sí, el día de hoy hablamos con al menos 3 de los presidentes de los partidos que estuvieron acá reunidos con el presidente de la República, con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, y también con el viceministro de Estado del Interior y también de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y fueron escuetos en las declaraciones. De hecho, salieron rápido por distintos lados, muchos de ellos, pero pudimos obtener algunas de sus declaraciones. Pasemos a escuchar a la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, también a Guillermo Ramírez, presidente y diputado de la UDI, y también a Arturo Esquella, presidente y senador del Partido Republicano. Conversamos acerca de la necesidad de coordinarnos bien, de tener reuniones más periódicas. Yo al menos salí de la reunión muy contento. Fue en un muy buen tono. No, si las cosas cuando estamos todos empujando para el mismo lado son mucho más amistosas que eso. Es necesario conversar, siempre es bueno conversar. Todo muy bien, una muy buena coordinación. Vamos a estar permanentemente, periódicamente trabajando juntos en reuniones precisamente con ese propósito. Si la idea es que se sume la mayor cantidad de senadores posible a las medidas una a una en la discusión particular. Acá vemos 2 senadores que nos va a tocar en la Comisión de Trabajo ver algunas de las medidas y creo que se puede esperar, digamos, un gran pronóstico del resultado. La idea es seguir con la esencia del proyecto. Que la estructura no cambie, que se logren los propósitos de inversión. Esta es una reunión de coordinación mirando hacia el futuro, los desafíos que tenemos. Hoy día el país está en un minuto económico complejo, necesitamos sacar el proyecto de mega reforma, así que fue una buena reunión de coordinación en mirar cómo mantenemos cohesión, cómo trabajamos en equipo y cómo miramos los distintos desafíos que tiene hoy día el gobierno. Tenemos espacios para poder trabajar en conjunto, hoy día sacar la mega reforma muy importante, ojalá con una votación lo más transversal posible y creo que todos los esfuerzos que podemos hacer para eso hoy día son necesarios. Y ahí decía la senadora Valladares una votación lo más transversal posible sobre esta ley de reconstrucción. Sin embargo, hoy día partíamos revisando una entrevista que había dado el presidente precisamente de Republicanos, que estaba junto con ella, Arturo Esquella, diciendo en ex ante que, comilla, no estaremos disponibles para debilitar el contenido del proyecto. Por lo tanto, ahí ya comienzan a notarse las diferencias desde el punto de vista de lo que va a ser el trabajo legislativo. Y tú sabes, Ivo, que las formas hablan de fondo también. Me llamó la atención que esta vez no hubiera ningún punto de prensa y que ustedes tuvieran que haber salido detrás de cada uno buscando las declaraciones. No hubo un momento para conversar y eso no sé de qué puede dar cuenta, o no había el ánimo para conversar. ¿Qué fue lo que pasó? Me da la impresión, Matilde, que, bueno, hay un detalle que es muy importante. A las 11 de la mañana, cercano a un cuarto para las 11 de la mañana, se nos había dicho y estaba todo instalado para que fuera Claudio Alvarado, el ministro de Estado, quien, junto a los presidentes de las colectividades que asistieron a este desayuno, realizaran una declaración de prensa sin preguntas. Es decir, iba a ser Claudio Alvarado. Pero hubo un cambio de último minuto, Matilde, y finalmente se determina que sea el presidente de la República. Cambiaron el podio, trajeron la bandera de Chile y baja el presidente de la República junto a los 2 ministros que asistieron a esa reunión y los 4 presidentes de partido por la escalera que está acá atrás, en la oficina del presidente, y es el mismo el que da la declaración para de alguna forma zanjar esto, y me imagino que trataron de canalizar esto en la voz de la persona que lo citó, la más importante, que es el presidente de la República. De todas maneras, sabemos bien que a nuestros parlamentarios igual les gusta hablar, pero muchos de ellos decían no puedo hablar, no me puedo referir, prefiero pasar por esta oportunidad. Finalmente igual terminamos teniendo algunas declaraciones con pocas preguntas, efectivamente, caminando a la salida del Palacio de la Moneda, pero al parecer había una cierta
cierta instrucción de no dar a conocer en detalle qué fue lo que se conversó el día de hoy, sino que más bien, Mati, de manera general, el llamado a la coordinación. Esa palabra va a ser clave, porque ninguno de ellos habló ni de coalición ni de alianza. Sí lo hizo el día de ayer el presidente de la República, y eso efectivamente les ha llamado la atención incluso a los mismos partidos, que muchos parlamentarios, no solamente los que vinieron hoy, sino que diputados y senadores, han dicho que no están las condiciones efectivamente como para poder realizar un trabajo de esa envergadura, más sí una de coordinación de trabajo. Claro, y eso es súper importante lo que tú dices, Ivo, porque también durante esta semana y a raíz de distintas declaraciones, por ejemplo, hubo una declaración que fue muy fuerte del diputado republicano Kunzmann, que responde al senador Osandón, que fue a la gira y no estuvo en la votación de la acusación constitucional, en que habla incluso de cobardía. Por lo tanto, las declaraciones fueron subiendo cada vez de tenor, y muchos dentro, incluso entre Renovación Nacional, Evópolis, se preguntaban, bueno, si ese es el trato, ¿de qué sirve ir pagando los costos de un gobierno cuando después los aliados naturales van a ser los que no están en el gobierno y no pagan esos costos? Sí, para el presidente José Antonio Kast, evidentemente esto ha sido también molesto, Matilde, porque ha sido su partido quien muchas veces, desde su partido o ex partido, pero el presidente es republicano, han nacido estas polémicas, esta forma de críticas, de apoyar al gobierno, pero a través de críticas hacia sus propios aliados, y no fijándose muchas veces tanto en lo que pasa en la vereda de al frente, que sería más normal que republicanos, la UDI y el RN criticaran lo que hace el Partido Comunista, el Frente Amplio, el Partido Socialista. Bueno, eso no ha pasado, y durante las últimas semanas esto se ha intensificado. Dicho eso, y solo para complementar lo que tú decías, al diputado Kunzmann le respondió Manuel José Osandón desde Uruguay. Nosotros conversamos con él, desde Paraguay, perdón. Nosotros conversamos con él y dijo que él no conocía a esta persona, que nunca lo había visto, que se lo veía en la calle, no sabía quién era, así que no le iba a dar tribuna, por supuesto, a alguien que para él no tenía importancia, básicamente. Así, ese es el nivel de, podríamos decir, de trabajo, de coordinación que había hasta el día de ayer. Para mí, este va a ser un llamado que hay que mirar con bastante cautela, con bastante recelo, Matilde, porque yo no sé cuánto pueda durar. Creo que este no es el primer despacho que hacemos durante la semana o al cierre de una semana diciendo que finalmente se habían organizado para algo, que habían llegado a algún acuerdo, y el día lunes, en el despacho que hacemos a las 5 de la tarde, el escenario es otro completamente distinto, con declaraciones después de un fin de semana donde hay entrevistas en diarios y en programas de televisión, donde efectivamente se vuelven a abrir estas grietas que han costado mucho cerrar. Es por eso, fue tanto que fue el mismo presidente de la República quien tiene que intervenir finalmente. Yo te contaba hace algunos días, Matilde, que hay voces al interior del oficialismo, sobre todo de Chile Vamos, que dicen que, por ejemplo, si esto hubiese pasado en un gobierno del expresidente Sebastián Piñera, él hubiese intercedido muchísimo antes, no hubiese dejado que, por ejemplo, hubiese escalado tanto las diferencias entre los partidos en medio de una tramitación tan importante, por ejemplo, como la Ley de Reconstrucción Nacional. Es por eso que es importante el punto de que cuando desde el gobierno le pidieron a los partidos realizar trabajos de coordinación, ellos dijeron no. Lo que hay que hacer es que el gobierno tome las riendas, el gobierno nos convoque, el gobierno se haga cargo también de estos temas, pero no nosotros, porque nosotros no somos una coalición, y de ahí nació esa negativa y se comienza a gestar entonces la reunión del día de hoy y las posteriores que van a venir, donde efectivamente va a haber un representante del gobierno y no solamente los partidos, más allá de las que puedan tener, por supuesto, las distintas colectividades. Hablamos el día de hoy también, Mati, con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Robinot, acerca de esta reunión, de lo que espera entre la relación entre los partidos, por supuesto, y los efectos que puedan generar este llamado hecho por el presidente. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Fue una muy buena reunión, una reunión muy positiva, muy constructiva, todos muy conscientes de los desafíos que tiene el país y por lo tanto la responsabilidad que tiene el gobierno y los partidos políticos que respaldan al gobierno del presidente José Antonio Kast. Zanjar las diferencias con el oficialismo por el tema del indulto general. ¿Qué le parece esta declaración de senadores que dice que si se realizan cambios sustantivos no van a estar los votos de republicanos? ¿Molesta?
Y ahí están las preguntas. Lo que se le consultaba al final al ministro José García Ruminot tiene que ver con lo que tú nombrabas, Matilde, de la entrevista que dio a ex-ante el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, donde incluso se pone en duda la votación del Partido Republicano, los votos republicanos, si es que tiene unas modificaciones esenciales del corazón, por ejemplo, de la denominada mega reforma. Hablamos del plan de reconstrucción nacional. Ese ha sido el nivel al que ha llegado finalmente esta discusión. Por lo demás, si me preguntas a mí, yo creo que cambios sustanciales a lo medular del proyecto no van a existir más allá de la mesa político-técnica que se está desarrollando en el ex Congreso, donde hace algunos instantes esperaba el ministro Jorge Quiroz de Hacienda que pudiese salir algún tipo de humo blanco lo antes posible para poder continuar con la tramitación en las distintas comisiones antes de la votación en la sala del Senado. Ese es el escenario el día de hoy. Esperan tener un mejor lunes, una mejor semana desde los días que vienen, desde el oficialismo. Vamos a ver qué pasa durante el fin de semana, que te digo es una de las secciones de la semana donde más polémicas se causan a través de las distintas entrevistas y declaraciones de los distintos personeros políticos, y el día lunes todos se tienen que ver la cara acá. Entonces vamos a ver si siguen con ese ánimo, si lo mantienen, y por supuesto también ver qué pasa por un carril paralelo con la mega reforma del gobierno, que sería al menos este punto de unión que tienen entre los partidos oficialistas. Si me preguntas a mí, de ahí en más, no sé si se pueda sostener efectivamente el buen ánimo. Al menos desde el gobierno esperan que esto pueda trascender en el tiempo. Recordemos que incluso hay algunos que han puesto en duda la posibilidad de competir juntos en listas municipales, parlamentarias. Para eso queda mucho todavía. El presidente sabe que tiene un espacio amplio para poder trabajar con los partidos, a diferencia de lo que pasó con el gobierno pasado, que tuvo elecciones prácticamente todos los años. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Al menos el presidente acoge el llamado de los partidos, se hace cargo de este problema y los convocó el día de hoy acá al Palacio de Gobierno. Claro, y ahí se verá el liderazgo que tiene para efectivamente mantener este orden, porque hoy día conversa con ellos, vamos a ver qué es lo que pasa el fin de semana, pero sabemos que el presidente es el jefe de Estado, pero también es líder de la coalición que está gobernando, y además, es el líder natural, ya no es militante de republicanos, porque suspende su militancia cuando entra al gobierno, pero fue el fundador de republicanos, por lo tanto, ahí su injerencia ha sido siempre fundamental. Vamos a ver entonces si va a ejercer o no este rol, si se lo deja a los presidentes de los partidos, ¿qué va a pasar? Así que muchísimas gracias, Ivo, por toda esta información. Vamos a ver qué pasa el lunes entonces. Sí, a las 5 de la tarde, Matilde, conectamos el día del lunes y vamos a ver si es que el escenario ha mejorado o se ha enrarecido más aún acá en el oficialismo. Bien, que tengas un gran fin de semana y muy buenas tardes. Tú igual, Mati, que estés muy bien. Y cambiamos de tema porque siguen las reacciones luego del informe de Contraloría sobre la ex ministra de Seguridad Pública Trinidad Steiner. En la oposición evalúan incluso la idea de una acusación constitucional. Dijeron hay que ver la conveniencia política, lo dijo aquí mismo ayer el diputado Raúl Leiva del Partido Socialista. Vamos a conversar a partir de ahora con Sebastián Riz, quien ha reporteado durante toda esta jornada las reacciones ya desde el día de ayer, así que vamos a saber y conocer cuáles han sido esas reacciones políticas tanto del oficialismo como de la oposición, ya cuando se conoce con mucho más detalle este informe de Contraloría. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Matilde. Claro, a 44 días desde que la exministra Trinidad Steiner dejara su cargo, vuelve a estar en el centro del debate político y vuelve a generar distintas reacciones en el mundo político. Esto porque se dio a conocer finalmente este dictamen de Contraloría que cuestionó a la exministra Trinidad Steiner y mencionó que excedió sus facultades legales al solicitar este oficio a la Policía de Investigaciones pocos días de haber llegado al gobierno. Esto, recordemos, Mati, sucedió pocos días después de que se realizara el cambio de mando, y lo que solicitó la ex secretaria de Estado fue una lista respecto a los fundamentos de la reasignación de 4 funcionarios de la Policía de Investigaciones y también una nómina detallada con el nombre, el RUT y también las localidades a donde fueron reasignados estos 4 funcionarios de la Policía de Investigaciones. ¿Qué fue lo que cuestionó entonces la Contraloría? Fue que excedió por una parte sus fundamentos legales, sus atribuciones legales la exsecretaria de Estado al solicitar esta información, y también cuestionó una cierta conflicto de interés de la ministra
con este oficio. ¿Por qué? Recordemos que esto todo sucede en el marco de una investigación penal que se estaba realizando en la región de Tarapacá, y recordemos que era la fiscal también regional de Tarapacá, entonces conocía a todos estos 4 funcionarios y también conocía la investigación en curso que se estaba llevando a cabo en esa región. Es por eso que también se cuestiona por parte de Contraloría ese punto de conflicto de interés. Pero también hay otro punto que cuestiona el informe y es bastante sensible, y es que Contraloría dice que la exministra puso en riesgo la integridad de estos 4 funcionarios al pedir y solicitar antecedentes personales de ellos y también la localidad en donde se encuentran hoy reasignados después de este movimiento que se hizo al interior de la Policía de Investigaciones. Un caso, Mati, que ha generado hartas reacciones desde el mundo político, desde el sector del oficialismo, también desde el sector de la oposición. Ayer, por ejemplo, unas declaraciones del viceministro Claudio Alvarado ha causado también harto revuelo, porque ¿qué fue lo que dijo? Defendió en primera instancia la gestión de la ministra, agradeció la gestión, y en segunda instancia dijo que todos los ministros podemos cometer errores, que evidentemente cualquier persona, cualquier autoridad puede cometer error, pero una cosa es bajar el perfil, como han dicho algunos personeros de izquierda, y otra cosa distinta son errores más bien de índole pequeños, ¿no es cierto? Por eso que han generado hartas reacciones. También hay algún llamado a acusación constitucional que te voy a contar más adelante, también una posible comisión especial investigadora. Todo esto se está evaluando desde el mundo del oficialismo y también ha generado bastantes críticas desde el sector de la oposición, perdón. Pero también durante esta jornada conocimos nuevos antecedentes, y es que Radio Bio Bio accedió a la respuesta que tuvo Contraloría por parte de la Secretaría de Estado cuando se estaba llevando a cabo esta investigación por el oficio. ¿Qué fue lo que fundamentó su respuesta a la ex secretaria de Estado? Señaló que ella solicitó este oficio netamente por la seguridad nacional, porque decía que al reasignar a estas personas, a estos 4 funcionarios, en una etapa clave de la investigación penal que se estaba llevando a cabo en el norte de nuestro país, podría afectar a la investigación. Ella menciona que se estaba llevando a cabo una investigación con muchos allanamientos. Recordemos que esta es una investigación del caso Clan Chen, que es transnacional. De hecho, la policía de nuestro país empieza a investigar gracias a un aviso del FBI de Estados Unidos. O sea, es una organización criminal transnacional que busca el lavado de activos. Entonces, ¿qué es lo que se estaba llevando a cabo? Iba a ser la formalización en pocos días más, pocas semanas más. ¿Y qué es lo que decía la Secretaría de Estado? Era que al reasignar a estos funcionarios iba a afectar justamente la investigación y tal vez los resultados en esta audiencia penal. Claro, lo único que la ley dice que ella no podía hacer eso. Claro, finalmente Contraloría no recibe esos fundamentos y emite este dictamen finalmente que cuestione que se haya excedido de las facultades legales de su cargo al solicitar esta información pocos días después de haber asumido. También está toda la polémica, la controversia que finalmente termina con la salida de la ex jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña, que no está al 100% relacionado. De hecho, eso es también una parte de las preguntas que quieren realizar en esta comisión especial investigadora los parlamentarios de oposición. Tenemos palabras primero del actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, que se refirió al respecto tanto a las declaraciones del viceministro Claudio Alvarado y también a una posible acusación constitucional, así que te invito a que escuchemos esas declaraciones. Recordemos que es facultad de los parlamentarios aplicar ciertas investigaciones, ciertas acusaciones, y serán ellos los que en su mérito tengan que seguir los procedimientos y efectivamente seguir adelante o no con esos procesos. Hay unos puntos que han sido desvirtuados en el propio informe, como la existencia de la unidad asesora estratégica del ministro, que existe y está en operación. Evidentemente el informe es claro en decir que hubo exceso en algunas atribuciones, lo comprendemos perfectamente. Este ministro en el cargo es muy respetuoso de eso y se lo hemos manifestado a la policía y al Ministerio Público, de ser muy cuidadosos en esa separación de las funciones. Claro, un dictamen finalmente de Contraloría que generó distintas reacciones, distintas críticas. Una de ellas fue realizada por la ex ministra del Interior, Carolina Leitado, una actividad durante esta mañana con la expresidenta Michelle Bachelet, en donde participaron distintos alcaldes de la comuna de la región metropolitana. En esa instancia, la ex ministra del Interior cuestionó evidentemente este oficio de la ministra y también lo que generó para la Policía de Investigaciones, porque recordemos que todo esto generó al final que el director de la Policía de Investigaciones vaya al Congreso a exponer debido a ciertas
distintas decisiones. Una de ellas, por ejemplo, la salida de la ex jefa de inteligencia de la Policía de Investigaciones, Consuelo Peña, que en algún minuto se pensó, se le preguntaba a las autoridades si esa decisión se basó después de este oficio que mandó a solicitar la ex secretaria de Estado. Entonces, lo que dice la ex ministra del Interior, Carolina Toá, es que puso en línea de fuego, puso en cuestionamiento a una policía, a la Policía de Investigaciones, y eso es sumamente dificultoso, sumamente perjudicial para las distintas fuerzas policiales de nuestro país. Escuchemos, si te parece, las declaraciones de la ex secretaria de Estado, Carolina Toá, durante esta mañana. Esto no es un error cualquiera, esto es un error que políticamente se le dio un espaldarazo desde el presidente hacia abajo. Y ahora que ya está, digamos, formalmente establecido por la Contraloría que se excedieron las facultades de la ministra de la época, lo que corresponde no es bajarle el perfil, sino hacerse cargo, pedir excusas ante el país. Son decisiones de los parlamentarios qué herramientas de fiscalización utilizan. Yo no quisiera en eso pautearlo. Que hay una herramienta que claramente hoy día ha perdido su fuerza por la forma en que se ha usado de manera descriteriada, que es la acusación constitucional. Ojalá se encuentren otras herramientas, y las hay. Claro, herramientas fiscalizadoras, y el llamado que hace entonces también es evaluar distintas facultades que tienen los parlamentarios antes de ingresar una acusación constitucional. Claro, y ayer hablábamos algo bien interesante con el diputado Raúl Leiva, porque él decía que efectivamente la acusación constitucional es una acción es el último recurso, la acción de última ratio, y que tiene la facultad también para iniciar una comisión investigadora, que la ventaja que tiene la comisión investigadora, decía él, si se realiza de buena manera, es que las personas que van a declarar a la comisión investigadora tienen que ir a declarar bajo juramento, y eso significa que obligatoriamente tienen que decir la verdad, no necesariamente lo que hemos visto lo anterior, porque todos sabemos lo que más o menos habría ocurrido, y ahí se tendría que probar. Claro, al final las preguntas que le quedan a los parlamentarios justamente eso, o sea, hay todavía respuestas que se realizaron por la salida de Consuelo Peña, que se hizo, como tú decías, bajo exposición en el Congreso, pero ahora sería bajo juramento si es que se realiza esta comisión especial investigadora. Hay también, por ejemplo, cuestionamientos a cuánta información tenía el gobierno respecto a la solicitud que había realizado la secretaria de Estado, también con la investigación que se está llevando a cabo en Contraloría, si al final la decisión de retirar a la exministra Trinidad Steiner del gobierno también tenía que ver con algún tipo de información que tenían respecto a alguna observación negativa que llegaría en este informe de Contraloría. Entonces son distintas preguntas que se están haciendo desde el mundo de la oposición. De hecho, durante esta mañana se juntaron vía telemática los parlamentarios de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para evaluar las distintas instancias que podrían tener. Por ejemplo, también el diputado Leiva decía que hay fundamentos para una acusación constitucional, pero sabemos que el ambiente político está un poco reacio a ingresar a una acusación constitucional por todo lo que pasó con el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Es por eso que también se han juntado, y se van a juntar también la próxima semana, los presidentes y los jefes de bancada de los partidos de oposición para también evaluar qué se va a realizar al respecto. Lo que tiene el primer puesto, por así decirlo, sería una comisión especial investigadora. Así que también te invito a que escuchemos también las declaraciones desde la oposición respecto a las distintas herramientas fiscalizadoras que se están evaluando en contra de la exministra Trinidad Steiner. Lo resuelto por la Contraloría indica claramente que la exministra Steiner actuó fuera de sus facultades legales al pedir información de una causa reservada y vulnerar el deber de abstención. Esto es una infracción grave de la ley y en consecuencia es causal de acusación constitucional. La respuesta del gobierno respecto a este caso es bastante frívola. Acá no hay un simple error, hay una infracción grave a la ley, más bien creo que se intenta desviar la atención del conocimiento que pudo haber tenido el presidente Kast de estos actos que se imputan a la exministra Steiner. Vamos a reunirnos con los jefes de bancada y presidentes de partidos la semana próxima para definir en conjunto los pasos a seguir, poniendo el foco en fortalecer la institucionalidad, en no hacer pequeños puntos políticos, no actuar como el Partido Republicano, sino que hacerlo con sentido de Estado, porque aquí se vulneró gravemente la ley en un contexto de una investigación de crimen organizado. Eso es lo que hace relevante y gravísima la situación, y por lo tanto nos parece que tenemos que actuar con la mayor prudencia y responsabilidad. Están arriba de la mesa la Comisión Especial Investigadora, las acusaciones constitucionales y todas las acciones administrativas, políticas e incluso de responsabilidad penal abiertas, y las vamos a evaluar en conjunto.
Claro, un llamado de mesura, por así decirlo, de los parlamentarios de oposición para evaluar antes de presentar una acusación constitucional si hay tal vez alguna otra herramienta, como puede ser, por ejemplo, la Comisión Especial Investigadora, que cita a todos los intervinientes bajo juramento a exponer al Congreso, y que tal vez esa sería la mejor posibilidad, la mejor herramienta que van a utilizar sectores de la oposición, también teniendo en cuenta lo que ha pasado. De hecho, hay muchas críticas también desde el oficialismo respecto a eso, que pasó que 1 semana, 2 semanas desde que se rechazó la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, y sucede esto y empieza... Fue la misma semana, porque esto fue el martes, el rechazo en el Senado de la acusación constitucional. Mira, cómo pasa el tiempo. Claro, parece Entonces, que han pasado más, sí. Pero recién pasaron 3 días. Claro, parece que ha pasado más tiempo, y por eso, esa es la principal crítica del oficialismo, que hace muy poco tiempo estaban discutiendo e impulsando proyectos de parlamentarios de grupos transversales para poder elevar los requisitos de la presentación. Claro, lo que pasa es que ahora decía el diputado Leiva que, de acuerdo a lo que dice la Contraloría, ahí hubo un incumplimiento de un deber como ministra, y eso sí entra en una falta constitucional. Pero claro, el ambiente político no está para una presentación, aun cuando muchos dicen hubiera argumentos. Claro, de hecho ese es el principal argumento, y por eso se están haciendo todas estas instancias previas, esta reunión de hoy día en la mañana ya telemática, la reunión de la próxima semana de los presidentes y jefes de bancada de la oposición, para poder evaluar qué se puede hacer antes de poder ingresar a esta acusación constitucional, porque recordemos también que este proyecto, para poder elevar los requisitos, se menciona que dentro de estas indicaciones que se realice una interpelación previo a una acusación constitucional. Ahora, la interpelación ya no cabe porque no está en ejercicio. Claro, y recordemos que hubo un llamado a interpelación previo a que saliera del ejercicio, que finalmente no se lleva a cabo porque José Antonio Kast y el gobierno toman la decisión de retirar del cargo a la exministra Trinidad Steiner. Entonces son distintas, ahora quedan solamente, como ahí escuchábamos al diputado Jaime Araya, 2 instancias sobre la mesa, una comisión especial investigadora y también una acusación constitucional. Escuchemos también las críticas respecto desde el sector del oficialismo a este llamado de algunos personeros de la oposición respecto a una posible acusación constitucional en contra de la exsecretaria de Estado. Nos daban lecciones de seriedad institucional, cuestionaba el uso de las acusaciones constitucionales, y hoy pretenden hacer exactamente lo mismo que criticaban la semana pasada. En la UDI siempre hemos sido respetuosos de los dictámenes de Contraloría, y esto debe revisarse con rigor. La propia Contraloría fija un criterio para una situación que no estaba regulada, y salvo esa observación puntual, no advierte infracciones a la ley. Una acusación constitucional no puede transformarse en un instrumento para marcar un punto político. La ministra Steiner dejó de ser ministra de este gobierno. Esa es toda la autocrítica necesaria, y por lo tanto, cuando el presidente toma la decisión de hacer un ajuste como el que hizo, entendiendo que era un ajuste bastante temprano, es porque esa ministra no tenía que seguir siendo parte del gobierno, y eso es lo que les puedo decir. ¿Sería irresponsable una posible acusación constitucional en contra de ella? Yo tengo claro que la ministra Steiner dejó de ser ministra de este gobierno y que los chilenos están cansados de las acusaciones constitucionales. Claro, ahí por ejemplo escuchamos que la principal autocrítica que se podía hacer por parte del gobierno es que se haya retirado del cargo a la secretaria de Estado y que haya asumido el actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, que es también parte de la poca autocrítica que se le cuestionaba al gobierno por esta declaración del viceministro Claudio Alvarado ayer de calificar de errores humanos lo que pasó con este oficio que realizó la ex secretaria de Estado pocos días después de haber asumido el cargo. Bueno, ahí viene entonces toda esta discusión política a propósito de este informe de Contraloría que conocimos el día de ayer y que va a tener, por cierto, consecuencias en la discusión política. Así que, Sebastián, muchísimas gracias, que tenga un muy buen fin de semana. Igualmente, nos vemos. Y nosotros les contamos a esta hora que la expresidenta Michelle Bachelet participó esta mañana en un seminario en Pirque, donde aludió a su carrera por llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas. Colomba Eijols ha estado ahí y nos cuenta toda la información. Hola, Colomba. Muy buenas tardes, Mati. Así es, con todo este encuentro con la participación de la expresidenta Michelle Bachelet, el primer encuentro de alcaldesas chilenas a nivel nacional que congregó a 37 autoridades locales, femeninas, y también exautoridades como la exministra del Interior, Carolina Toá, la exministra de la Mujer, Mónica Salaquet, y también autoridades internacionales como la exalcaldesa de París, Anne Hidalgo, en un foro, podríamos decir, de liderazgo femeninos, en donde el objetivo era hacer
una red de apoyo en lo que también conlleva ser una autoridad pública, decía la expresidenta Michelle Bachelet, que muchas veces sufren violencia en la política a través ya sea de redes sociales o en encuentros públicos. Recordaba la expresidenta Michelle Bachelet, por ejemplo, lo que fue el caso de la ex candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, el año pasado, y la violencia que sufrió la ex candidata presidencial en redes sociales. Mati, vamos a pasar a revisar primero ese momento del discurso de la exmandataria y luego también seguimos hablando del rol que hoy día está ejerciendo la exmandataria. Los obstáculos que enfrentamos las mujeres es la violencia de género, es decir, violencia por el hecho de ser mujeres. Y eso se ha exacerbado, como decía yo, a nivel digital, como amenazas y ataques que buscan castigar la exposición pública y silenciar voces como las de ustedes. O lo que es peor, de repente descalificarlas, ¿no? Sabemos lo que le pasó a Evelyn durante la campaña, ¿no? Que trataron de mostrarla como que tenía un deterioro y qué sé yo con temas digitales. Entonces, sí, muchas veces las mujeres nos exponemos a muchos, o sea, no es que nosotros nos expongamos, tenemos lamentablemente problemas muy brutales por el hecho de ser mujeres. Y creo que tenemos que ser solidarias entre nosotras, ¿no? Bueno, y parte del análisis entonces en que consistía este encuentro era justamente lo que mencionaba la expresidenta Michelle Bachelet, abrir espacios de apoyo entre las autoridades locales para que justamente se pueda erradicar la violencia hacia las mujeres en la política, que también fue abordado en el conversatorio con las ex autoridades presentes en este encuentro que reunió, como decía, 37 alcaldesas, pero de diferentes sectores políticos. Estaba, por ejemplo, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, cercanos, ¿no es cierto?, a lo que es la centro derecha, y por su parte también representando al mundo progresista habían también diferentes alcaldesas participando de esta jornada que se va a desarrollar no solamente este día viernes, sino se va a extender también mañana sábado, con la participación incluso de ex autoridades del gobierno del presidente Gabriel Boric, como la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores Gloria de la Fuente, y una exposición también mañana en Pirque por parte de la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, quien también ha estado involucrada en el debate político sobre el Plan de Reconstrucción Nacional y las contribuciones. Ahora, sobre el debate político, y no solamente en materia nacional, sino también en materia internacional, se refirió a lo que es su rol hoy en día como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet, quien puso pausa a lo que han sido estas reuniones bilaterales internacionales que ya ha sostenido en 8 de los 15 países que integran el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Recordemos que también a comienzos de esta semana, el día martes, de hecho, la exmandataria expuso ante el Consejo de Seguridad lo que va a ser su programa, sus lineamientos en su candidatura para llegar al cargo más alto de las Naciones Unidas, al de la Secretaría General de las Naciones Unidas, del organismo internacional que hoy día encabeza Antonio Guterres, y quien deja ese cargo el 1 de enero de 2027. Así que también estamos en el marco de meses clave para las candidaturas de las Naciones Unidas para el cargo de la Secretaría General. Hablaba entonces la expresidenta y entre, bromas también hacía alusión a que quizás la próxima visita de las autoridades locales, el próximo encuentro de alcaldesas de Chile, se pudiera dar cuando ella fuera secretaria general de las Naciones Unidas en Nueva York. Vamos a pasar a revisar también esa declaración que sacó risas en el público. Chile necesita alcaldesas fuertes, preparadas y conectadas entre sí, que cuando vuelvan a sus comunas vuelvan llenas de energía, algunas tal vez con nuevas herramientas, con nuevas alianzas y sobre todo con la certeza de que su labor es indispensable para construir un país más justo, más democrático y más humano. Una última cosa, en mi experiencia personal, el sentido del humor siempre ayuda, así que no hay que nunca perderlo. Entonces voy a echar una talla para terminar. Que la próxima vez, si soy seleccionada secretaria general, la reunión sea en Nueva York. Gracias. Claro, y en el marco de sus declaraciones, las autoridades presentes y exautoridades también presentes en este encuentro recordaron el rechazo que tuvo el gobierno del presidente José Antonio Kast para apoyar la candidatura de Michelle Bachelet. Recordemos que esa candidatura está apoyada hoy en día por Brasil y México, luego de que el presidente José Antonio Kast decidiera no continuar con el apoyo de la candidatura de la expresidenta a las Naciones Unidas. De todas maneras, se encuentra haciendo campaña, como decía, sosteniendo este
estas reuniones bilaterales que son importantes también en el marco de que durante los meses de agosto, septiembre y octubre el Consejo de Seguridad va a seleccionar a una o un candidato para encabezar ese cargo y posteriormente sea formalizado y proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y, como decía, para asumir el cargo el 1 de enero de 2027. Como mencionaba ya, las ex autoridades presentes en este encuentro, la exalcaldesa y exministra del Interior Carolina Toá y la alcaldesa de Las Condes Catalina San Martín, se refirieron justamente a lo que fue el discurso, la exposición de cerca de 18 minutos de la expresidenta Michelle Bachelet y también lo que está haciendo su carrera en el plano internacional para llegar a este cargo tan relevante. Aquí había personas del espectro político que en muchas cosas pueden estar en desacuerdo, pero que comparten la importancia de fortalecer los liderazgos de mujeres. Una alegría, yo creo que para todas, acompañar a la presidenta Bachelet en esta causa tan importante que está, que para Chile sería un orgullo, pero para el mundo creo que sería bueno. Yo creo que había que apoyar a la expresidenta Michelle Bachelet en la candidatura. Me parece que esto es una posición y es una política de Estado. La presidenta Bachelet, independiente que uno pueda no compartir su color político. Yo no pertenezco al partido político de la presidenta ni el sector político de la presidenta Bachelet, pero sí creo que acá hay un tema de Estado que es importante relevar, que sea una mujer y que sea una chilena que nos esté representando. Me parece que era el camino correcto, pero bueno, el gobierno tomó una decisión y yo también, como parte de la centro derecha, respeto esa decisión. Yo habría recomendado tomar otra. Claro, hay una postura también relevante la que escuchábamos en las declaraciones de la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, sobre esta postura que finalmente tomó a comienzos de este año el gobierno del presidente José Antonio Kast de no apoyar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet. Nos decían desde el equipo de la exmandataria Mati que va a continuar en nuestro país por un par de días solamente, no nos dijeron cuántos días en específico, pero sí un par de días antes de retomar su agenda internacional, donde todavía le queda reunirse con autoridades de Estados Unidos. Nos comentaban que esto tampoco se ha dado con los demás candidatos, los otros 5 candidatos para el cargo de secretario o secretaria general de las Naciones Unidas, pero de todas maneras son conversaciones pendientes que se tienen por parte de la exmandataria en su calidad de candidata con autoridades de Estados Unidos que, recordemos, tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, que también va a ser bastante relevante saber si vetarán o no a la exmandataria, que también se le ha consultado en su gira internacional. Perfecto, muchísimas gracias Colomba Eijols con la información. Faltan 13 minutos para las 6 de la tarde, hacemos un alto en Hoy es Noticia y ya estamos de regreso con más. Bueno, vamos y tenemos acá un interesantísimo entrevistado la tarde de hoy. Vamos a hablar de crimen organizado, de una criminalidad que en Italia durante décadas asesinó, corrompió, infiltró la economía local y obligó al Estado italiano a tomar medidas extraordinarias a partir también de un hecho extraordinario como fue el asesinato de 2 fiscales antimafia, Borsellino y también Falcone, que eso ocurrió en 1992. Eso marcó un punto de inflexión para las autoridades y para el Estado italiano y comenzó una lucha que hoy día puede compartir esa experiencia con distintos países que están viviendo la criminalidad organizada, y en ese contexto es que nuestro entrevistado no es la primera vez que viene a Chile, conoce nuestra situación, es ex juez antimafia de Nápoles, lleva ahora mucho tiempo trabajando como asesor internacional, es Giovanni Tartaglia. Giovanni, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Luego de participar en un encuentro que organizó la PDI en el marco de esta organización que se llama el Pacto 2.0, sí, que bajo la Unión Europea está luchando contra esta criminalidad que no tiene fronteras, así que bienvenido. Gracias muchísimas. El Pacto 2.0 es una propuesta de la Unión Europea, una plataforma de intercambio de experiencias con toda Latinoamérica para el combate al crimen transnacional organizado, y se caracteriza para hacer acciones muy modernas como capacitar, fortalecer las instituciones, acompañar los cambios normativos y también crear el consenso en la ciudadanía, en la colectividad, para entender la amenaza global del crimen organizado. Ustedes durante muchos años, y lo decía al principio, la mafia italiana
la conocimos, entre comillas, románticamente a través de películas, pero fue un tipo de criminalidad que penetró la sociedad, que era crimen, absolutamente crimen organizado. ¿Qué similitud tiene este tipo de criminalidad que ustedes comenzaron a luchar contra él, a atacar, con la criminalidad que estamos viviendo nosotros en América Latina, particularmente aquí en Chile, pero son bandas que tienen redes extendidas por toda América y también se han ido hacia Europa, así como las europeas vienen hacia acá? Podemos decir que el tema de la criminalidad organizada se ha cambiado totalmente, porque algunos países que estaban más afectados han obtenido éxitos enormes. La Italia es una de estas, porque ahora tenemos un control bastante fuerte de la situación. Es control, no es erradicarlo. No se puede decir siempre, porque existen todavía criminalidad, grupos criminales de origen italiana, europea también. Al mismo tiempo, pero el crimen organizado ha cambiado y esto se debe tomar en cuenta. Cambió porque se ha globalizado. Los grupos europeos o los grupos latinoamericanos no hacen asuntos aislados, tienen un sistema de relaciones entre ellos. No es un caso que pertenentes al primer comando de capital de Brasil o al tren de Aragua de Venezuela, que aquí se conoce muy bien, son presos en Europa, así como hombres de la Andrangheta son presos en Latinoamérica. Tiene evidencia de tráficos grandes y sistémicos. Globalización. La segunda línea de peligro de esta amenaza global es la mimetización. Ellos no usan la violencia solamente como tradicionalmente se sabe, van infiltrándose en la administración pública a través de la corrupción, en la economía a través del lavado de activos, en las prisiones, que es el tercer canal de ingreso, porque el control de la prisión es la primera etapa de la infiltración en una sociedad. Bueno, todos los grandes grupos han nacido en las cárceles. Exactamente, es un dato. La Camorra también. La nueva Camorra organizada, que pertenecía a un jefe indiscutido que se llamaba Raffaele Cutolo, nació en la prisión, así como el primer comando de capital nació en la prisión, el tren de Aragua nació en la prisión. Entonces la prisión es una frontera real, se debe dignificar y se debe fortalecer el sistema penitenciario, porque es la tarjeta de visita de un país. El Pacto 2.0 es un programa que tiene muchas haces de acción, directrices, y una de estas es el fortalecimiento de los sistemas penitenciarios, pero no solo. El que controla la cárcel controla la calle. Se dice así, es verdad. Ya, y ustedes tienen un sistema carcelario que Chile ha mirado con mucha atención. Vanguardista. Que es, claro, el 41 bis. Perfecto. ¿En qué consiste este 41 bis? Cuando estamos hablando también de combatir la criminalidad organizada dentro del marco del Estado de Derecho. Exactamente. Una cosa tengo que decir, el sistema europeo de combate al crimen transnacional es una premisa. El sistema europeo de combate al crimen transnacional organizado es siempre en el entorno de los principios del Estado de Derecho. Entonces, los modelos que compartimos para que se consideren siempre en una situación de egalidad con nuestros partners son siempre al entorno de los principios del Estado de Derecho. Esto vale también en las prisiones. 41 bis es un sistema de clasificación de presos. O sea, más es peligroso el preso, especiales deben ser las medidas, como puede ser, por ejemplo, un aislamiento más fuerte, la imposibilidad de conectarse comunicando con el exterior y la posibilidad de tener también mayor atención a la así dicha inteligencia penitenciaria. Porque ¿qué pasa? Los cabecillas en las prisiones actúan actividad de reclutamiento, proselitismo, entrenamiento y radicalización. Y esto arriesga de hacer volver las prisiones en escuela de delitos. Entonces, la gente puede ingresar en una prisión con una tasa de peligrosidad menor de cuando sale. La única posibilidad que tenemos es clasificarlo, dividirlo con circuitos especiales. Y esto funciona. Y la palabra de orden es cortar las comunicaciones, porque los cabecillas que están en la prisión deben responder al Estado, deben responder con sanción para una reinserción posible. ¿Qué pasa con la policía carcelaria? Porque nosotros aquí en Chile tuvimos, el año pasado se desbarató una red
que era de gendarmes, y los gendarmes muchas veces tienen, bueno, condiciones un poco mejor que la de los presos, y de eso se aprovechan también estas organizaciones. ¿Cómo se controla la policía penitenciaria? Yo me permito de decir que esto pasa en todo el mundo. Sin duda. Que aquí tiene un gran compromiso de la Gendarmería en fortalecerse. La Gendarmería de Chile es muy considerada también en Latinoamérica, ha tenido también el liderazgo de algunas redes de cooperación penitenciaria promovidas por el pacto. Entonces, actividad de capacitación y fortalecimiento institucional aquí son pioneras. Tiene también una escuela de gendarmería que es muy estimada, muy considerada a nivel internacional. Puede pasar siempre episodio de corrupción, esto no es una novedad, es un normal método de trabajo del crimen organizado. Pero la cárcel sola no es la solución. Se debe dignificar. Lo vimos, por ejemplo, en Ecuador, que usted también conoce muy bien. El Ecuador es una realidad que para nosotros es como un monito. Bueno, pero Ecuador, lo que quiero ir es que ellos tomaron como modelo las cárceles de El Salvador. Sí. Y eso no es un modelo que funcione en un Estado de Derecho como es Ecuador. Estamos diciendo exactamente esto en nuestras reflexiones, pero el Ecuador no es que ha elegido un modelo o un otro modelo, está estudiando. El modelo del 41 bis también es presente en Ecuador. A quel que puedo decir que aplicando la regla de clasificaciones en Ecuador, con programas de la Unión Europea y también programas bilaterales, hemos bajado la tasa de los homicidios y de las muertes violentas en la prisión de 20 veces en un año. Entonces, no son teorías, son cosas prácticas que se pueden... que funcionan. Por supuesto que los derechos humanos son fundamentales, que las garantías fundamentales van protegidas. ¿Por qué? Porque el mensaje de un Estado de Derecho a la ciudadanía honesta debe ser que los criminales son ellos, son los otros, que no están respetando un contrato, un pacto social. Entonces, si vamos a aplicar reglas extraordinarias que afectan el Estado de Derecho, arriesgamos de perder el consenso social y vamos a crear algo que puede ser peligroso mirando a largo plazo. Aquel que funciona hoy en día es aplicar los principios universales del Estado de Derecho en el mediano plazo, porque son acciones que necesitan de tiempo para producir resultados. Y en Italia ha funcionado. Sí, los resultados llegan, son estadísticamente mediables. La segunda cosa, fue en honor al fiscal Falcone, el modelo Falcone, que para destruir el modelo de criminalidad organizado no bastaba encarcelar a los jefes, sino que había que asfixiarlos económicamente. Perseguir el dinero. Exactamente, follow the money se dice en inglés, o seguir el dinero. Es el legado de Giovanni Falcone, que para nosotros es una línea de vida, pero hoy en día tenemos que actualizarlo. Porque ¿qué pasa? Porque ya no es dinero. El crimen organizado usa la moneda virtual y va a comprar Bitcoin, blockchain y criptovaluta. ¿Qué pasa? Tengo un estudio de la Universidad de Padova de Italia, que está muy avanzada en esto, que demuestra que cada vez tiene una incautación de 1 tonelada de cocaína, el mercado del blockchain va a tener una variación mediable. Y esto significa que el dinero que se usa para comprar la cocaína o para cobrar a aquel que se ha perdido, es todo en blockchain. Entonces ahora tenemos que cambiar nuestro enfoque. Seguir el dinero, ¿ma dónde? En la realidad o en el mercado también de las criptomonedas. Y esta es la razón por qué estamos en Chile esta semana. ¿Y cuál es la dificultad que tiene seguir el dinero a través de la data? Así, follow the data. Y la dificultad está que muchas veces se pierde el tracing, el trazamiento de las operaciones. Son operaciones que tengan como su valor añadido el ocultamiento del dinero. Entonces los criminales van a elegirlo por esto. Nosotros no tenemos un poder enorme con los providers de este tipo de moneda, porque son alojados en otros estados y a veces es difícil hacer una investigación tradicional como un tiempo. Pero necesariamente antes de convertirse en estas criptomonedas, ¿tiene que pasar por la banca?
No es necesario siempre, porque también en la actividad de la criptomoneda tiene la posibilidad de testaferros, de operaciones ocultas. Es un mundo que se está construyendo ahora. Estamos en Chile para una capacitación para jueces y directores de policía de 22 países que están acá para participar en una capacitación sobre la investigación sobre criptomoneda, el combate patrimonial al crimen organizado, una semana de recuperación de activos. Estamos con Gafilat, que es el grupo de acción financiera de Latinoamérica. Estamos con Interpol, que tiene una herramienta nueva que se llama la notificación planteada, la voy a explicar en un rato. Estamos también con el Pacto 2.0, que reuní estos magistrados, estos directores de policía, también de unidad de información financiera, para permitir que se levanta el estándar de preparación, de capacitación para combatir el crimen organizado en la economía a través de una especialización también sobre criptomoneda. Yo también no tengo una cultura así profunda por mi edad sobre las criptomonedas y aprendí muchísimo en Santiago. Se concluye esta semana con una declaración, que es una conclusión del evento, que es uno de los papeles muy cortito, es uno de los papeles más interesantes, innovador y transformador, porque el Pacto 2.0, el programa de la Unión Europea, que aquí estoy por representarlo como uno de los directores adjuntos, tiene un poder enorme de impactar sobre este tipo de fenómenos, porque crea una cooperación fructífera, concreta y eficaz. Ya, pero eso es un paso más allá de seguir el dinero, porque recién en Chile, estamos abriéndonos a esto, Chile fue la sede de este encuentro, pero estamos todavía atrasados en seguir el dinero, porque Chile tiene uno de los sistemas más restrictivos para seguir las cuentas bancarias. ¿Esto ya no hace necesario seguir las cuentas bancarias? ¿Se las salta? ¿Qué pasa con eso? Están muchos modelos sobre esto a nivel internacional porque tiene diferentes derechos y también principios y garantías a considerar. Entonces, la colaboración entre los fiscales y los jueces que piden, la autoridad de policía también, informaciones sobre datos bancarios y el sector privado es fundamental. ¿Cómo se arregla esto? Tienes diferentes modelos, tiene casos en los cuales es muy ágil ingresar en los sistemas bancarios, casos donde tiene una prohibición de ingresar en el sistema bancario. Ustedes en Italia no tienen ninguna prohibición. No, pero tenemos la necesidad. Pero tienen que rendir cuenta. Tenemos la necesidad de tener un orden con una motivación para ir a mirar esta cuenta bancaria. Y esto es uno de los modelos. Por ejemplo, hemos tenido tiempos en los cuales este orden puede ser solo del juez. Tiempos en los cuales este orden puede ser del fiscal, sin pasar por el juez. Y tiene modelos diferentes. Aquel que cuenta no es el modelo. Aquel que cuenta es la rapidez. Porque la actividad financiera de la criminalidad organizada es fulmínea. A veces, ¿cómo empieza a tener una información? No tiene dinero porque ya ha estado movilizado. Y para eso entonces sirve increíblemente rápido. La inteligencia económica. Sí. Y para la inteligencia económica se necesita un sistema más abierto. Pienso de decir que es también un tema de especialización de fuerzas de policía y también de fortalecimiento de capacidad de la unidad de información financiera. Siempre hablando del Pacto 2.0 tenemos un componente que se ocupa de esto y promueve a nivel internacional los modelos. Uno de los modelos es, por ejemplo, de la policía económica y financiera. Nosotros tenemos la Guardia de Finanza, que es conocida, muy antigua, 252 años de historia, porque la especialización permite esto. Claro. España, por ejemplo, está muy desarrollada en las actividades de investigación sobre las criptomonedas. Tenemos expertos en el programa que hacen esto como profesión. Son realmente pioneros, están cambiando el modo de abordar estas cosas. Pero es posible mantener la privacidad de los ciudadanos con una investigación eficaz y rápida. Se debe arreglar muy bien esto, considerando también el delito por el cual se está investigando. Esta es una línea que se puede seguir. Si el delito es grave, tiene la necesidad de proteger la colectividad, el sistema de protección de datos debe
bajar su relevancia. Si se trata de un delito común, se debe hacer un balance. Y para mí, la historia de la lucha a la criminalidad organizada, sobre todo en la Unión Europea, ha demostrado que el equilibrio al final paga. Cuando tenemos crimen organizado de naturaleza mafiosa, por ejemplo, tenemos que ser rápidos. No se puede hacer un discurso de protección de datos. No tiene mucho sentido. ¿Cuál es la característica de la criminalidad organizada de tipo mafioso? ¿Qué es lo que esa nomenclatura dice de la organización? Esto me ayuda también a decirte que algo está pasando en Latinoamérica, sí, porque tenemos una ola de legislaciones nuevas, porque Argentina ha adoptado una ley antimafia en el 2025. El mismo pasó en Brasil 2 veces con la ley antifasoes. Está pasando en Ecuador y ahora empieza a pasar en Panamá. Tiene una ola de legislaciones antimafias porque se reconoce la necesidad de un tipo delictivo especial que describa no una asociación para delinquir cualquier, ma la mafia. La mafia es diferente. La mafia es una organización que mira a tener el poder para controlar el territorio a través de un vínculo muy fuerte entre los pertenentes del grupo criminal, que es equivalente también al silencio sobre aquel que pasa en el grupo criminal y también el uso de la intimidación que la fuerza del grupo criminal hace sobre el territorio. Y la mafia es un antiestado, es algo que se pone como competidor de los poderes públicos legales. Ya, esas características yo las veo todas en la criminalidad que se da en nuestros países en América Latina. Controlan el Estado, controlan, extorsionan, tienen el silencio y tienen la complicidad de los territorios. Es por esto que nosotros con el Pacto 2.0 estamos haciendo esto, hacer entender que la criminalidad organizada de los 2 continentes no son diferentes. Entonces, podemos trasladar modelos adaptándolo porque han tenido una eficacia, algunos éxitos enormes en nuestras actividades en pasado con décadas de adelanto respecto a Latinoamérica. Entonces es normal que nosotros proponemos esto, también a nivel normativo. Me permito de decir una cosa, pero Matilde, sé que la criminalidad organizada es mucho más peligrosa hoy que en pasado, porque tenemos 2 diferentes amenazas que son en paralelo, pero son exactamente de la misma peligrosidad. Tenemos una mafia violenta, una relación de las Naciones Unidas que está publicada en Palermo al margen de un evento del pacto organizado al componente que yo lidero en Palermo. Este reporte habla de los números de los muertos violentos conectados al crimen organizado. Son un promedio de 95.000 al año, que son equivalentes a las muertes consecuencias de los conflictos armados, o sea, de la guerra. Tiene lo mismo número al año promedio de muertos violentos conectados a la criminalidad organizada, 95.000, como tiene 95.000 más o menos por las guerras que conocimos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿estamos prestando la misma atención a la amenaza de crimen organizado, así como hacemos con la guerra tradicional que conocemos? Puede ser que tenemos que levantar nuestra atención. Y esta es la amenaza A, la mafia violenta, que es de todos los continentes, no es solo de Latinoamérica. Estamos sufriendo también en otros continentes. La otra amenaza es esta mafia silenciosa, que es infiltradora, que puede ser peligrosa, porque silenciosamente afecta las grietas de nuestra sociedad. ¿Hasta cuándo no pasa que una sociedad que percibe como segura vuelve a ser insegura? Imagina qué pasó en Ecuador en 10 años. Era un país seguro, era un país en el cual se invertía, era un país en el cual tenía estándares altos. Algo pasó. En 10 años se ha volvido a ser un país que tiene un promedio de 9.000 muertos violentos al año, el que significa el 10% de muertos violentos conectados al crimen organizado en el mundo.
Es un país pequeño, entonces son números que hacen reflexionar. Ahora, esta criminalidad silenciosa es la que permite que la otra violenta pueda actuar. A veces se aprovecha también de la otra violenta para trabajar de manera silenciosa, porque la atención está sobre la violencia para la seguridad ciudadana y no sobre el riesgo que tiene de penetración que estos usan. Y a veces son los mismos grupos criminales que actúan en paralelo las dos estrategias, la estrategia de violencia y estrategia de mimetización. Porque cuando hace 3 semanas atrás hubo un golpe al tren de Aragua en una organización que tenía creo que $70 millones en activos en bancos. De eso se supo, claro, porque hubo crímenes violentos, pero durante muchos años todo ese dinero pasó a través de las cuentas bancarias silenciosamente. Esto es un tema serio que va considerado así dichas reportes de operaciones sospechosas, que son la primera etapa de la posibilidad de descubrir que está una infiltración de la economía ilícita en la economía lícita. Se deben desarrollar, se debe fortalecer la unidad de información financiera, se debe dar la posibilidad también a los órganos de la policía y de la fiscalía de ser informados de qué pasa. Claro, lamentablemente en Chile son 80 personas. Estamos, lo sé, estamos en camino sobre esto. Ahora, Giovanni, el tema de las criptomonedas ha irrumpido en paralelo, porque va con la misma velocidad de cómo están cambiando todas las tecnologías. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Antes que todo, ahora estamos mirando no solamente a las operaciones, sino también a los sistemas que permiten estas operaciones, porque no es una buena práctica mirar solo al simple hecho, sino pensar por qué el hecho va a realizarse. Porque tiene un sistema que lo permite. Entonces estamos mirando al sistema. Claro. Si tenemos la posibilidad de intervenir sobre el provider para no permitir que da la posibilidad a estos criminales de usar este tipo de actividad. Pasó lo mismo con el sistema financiero tradicional en pasado, cuando se realizó que a través de las investigaciones sobre los singles hechos se estaba haciendo porcentaje mínima de combate patrimonial, entonces se ha entendido que se debe tratar de seguir el dinero también en el banco, en la sociedad financiera, en las transacciones internacionales, pretendiendo limpieza. Giovanni, quería llevarte al tema de, bueno, tú conoces bien a Chile porque vienes trabajando en Chile desde el año 2022 aproximadamente, ya has venido varias veces, organizaron también en Palermo una actividad en la que participó nuestra fiscalía, han participado las organizaciones de la policía de investigación, la policía que es la policía civil, la policía militar que es Carabineros, el equivalente a los carabineros de ustedes. ¿Cómo has visto la evolución de la criminalidad organizada que a principios, en 2020, nosotros decíamos que prácticamente no existía a lo que tenemos hoy? La evolución preocupa porque son los datos, ¿no?, que son persistentes, ¿no?, podemos decir, pero al mismo tiempo tengo que decir que registré una tensión creciente. Por ejemplo, me permito de señalar que evidenciar que la creación de una fiscalía supraterritorial, como ha sido aquí en el país, puede ser una de las cosas más relevantes que hemos registrado en los últimos años, no solamente en Chile, pero en toda nuestra actividad. Porque es como entender que con una amenaza nueva de un grupo criminal que tiene su operatividad, que está organizada, también las instituciones se deben organizar, cambiando su modus operandi, intercambiando informaciones, datos, para permitir que las investigaciones sean parametradas, proporcionadas a este tipo de lucha. Yo a quel que digo siempre, para ser honestos intelectualmente, Roma no se ha construido en un día. Sabemos que necesitamos de tiempo, pero a quel que podemos decir que tapa a tapa se pueden hacer grandes cosas. Nuestra legislación antimafia en Italia, por hacer el ejemplo italiano, tiene 30 años de duración y ahora tenemos un código antimafia, porque las leyes eran tan numerosas
y también diseminadas en el Código Penal, Procesal Penal, legislación especial, que los operadores estaban en dificultad, también los especializados a manejarla. Por esto, significa que hemos tenido un proceso de legislación antimafia, creación de instituciones judiciales, creación de especializaciones policiales y también de medios de naturaleza social que nos permiten de decir que tenemos elementos a compartir que pueden ser de ejemplo. Permiten de hacerle uno solo, que cuando cambia la mentalidad de un sistema en el combate patrimonial al crimen organizado, cambia también la economía criminal. Por ejemplo, cuando yo era joven fiscal y también teníamos una periodista que me podía hacer demandas y tenía la escrita bajo de mi postura televisiva, siempre teníamos el número de los presos, ¿no? Culturalmente se dirá, grande operación de la policía, grande operación de la fiscalía, 10, 100 presos. A un punto en mi país, en la Unión Europea, también Francia tiene un modelo así, cambió el paradigma. En la misma escrita se le lleva incautados 2 millones de euros, incautados 5 millones de euros, confiscados. Sí, entonces cambió la mentalidad. Bueno, y eso gracias a lo que ustedes la experiencia que han compartido con nosotros, la legislación chilena también se está desarrollando y ya se puede incautar los bienes antes de que, por ejemplo, se dicten condenas y se pueden disponer de los bienes, que en Italia es muy simbólico porque se utilizan los edificios que incautan a la mafia como escuelas, sí, como unidades de policía, o sea, es muy visible. Digamos que no es suficiente sacar los bienes a los mafiosos, porque el riesgo es que no vamos a terminar el trabajo. Estos bienes deben regresar a la sociedad, porque tenemos que responder simbólicamente también. Y los mafiosos, los criminales organizados, pertenecientes al crimen organizado, no tengan algún miedo de ir en la prisión, porque en la mayoría de los casos tengan una prisión dorada. Aquel que lo hace miedo es perder su poder económico. Y no es un caso, desafortunadamente, que en la historia nos enseña que cuando políticos, operadores de justicia o policía han empezado a trabajar combatiendo el dinero de las mafias, han perdido la vida, porque la mafia reacciona como un organismo, se defiende cuando lo golpea el corazón. Se va a golpear al corazón, no tiene estrategia, tiene una reacción, a veces también instintiva, impulsiva. Esto pasó, por ejemplo, con Pio La Torre, que ha sido un diputado italiano que ha por primero ingresado en una legislación en el 1982, una nueva forma de confiscación. Esto pasó con Giovanni Falcone, que es el padre del método de seguir el dinero. Entonces, esta es una demostración aún más, una prueba, una comprueba aún más, que el combate al crimen organizado, para ganar, debe tener como término de referencia el patrimonio ilícito, no solamente la prisión. Y por esto me permito de decir que los debates entre política de mano dura y política no de mano dura son parciales, porque aquí no se trata solo de pensar a la prisión como respuesta, porque la prisión va por el preso cuando funciona, pero el crimen organizado sigue trabajando, sigue creciendo, es como una estructura criminal que se fortalece de día en día con su poderosa economía, que es una economía que puede afectar también la democracia, porque en algunas sociedades tiene capitales enormes que se van a infiltrar en la economía y la gente honesta va a perder la confianza en las instituciones. Entonces es una batalla de civilidad. En este sentido, nuestra cercanía entre Unión Europea y los países latinoamericanos es una de las posibles respuestas a este tipo de amenaza, que es una amenaza global y real que muchas veces no se considera como debería ser. La última pregunta para cerrar, Giovanni, pero una duda personal que tengo. Tú trabajaste durante muchos años, fuiste
juez en Nápoles, donde viene la camorra. De Nápoles hay un periodista, Roberto Saviano, que es muy conocido, que él tuvo que irse de Nápoles y que tiene protección personal por haber como periodista denunciado la actividad mafiosa. Hoy, no estamos hablando de hace 30 años. ¿Cómo cambia la vida combatir el crimen organizado? Esto cambia la vida. La situación es diferente del pasado. Yo he sido fiscal en el distrito de la Corte de Apelación de Nápoles, que es enorme. Y tiene, la fiscalía de hoy tiene un jefe que se llama Nicola Gratteri, que es un hombre símbolo, es la fiscalía más grande de Europa por número de fiscales, tiene éxitos enormes contra la camorra. Y yo pienso que también las situaciones de peligro bajaron mucho, no tenemos ataques a magistrados, a periodistas desde muchos años, esto para solo una realidad. Es verdad que está la posibilidad, cuando se hace este tipo de trabajo, de exponerse a una reacción. Y esto nos ha enseñado sobre todo los héroes que hemos perdido. Y en la palabra de apertura del evento que hemos tenido aquí en Chile, hemos tenido 1.200 personas que cuando hemos hablado de esto, yo lo miraba, estaban atónitas, porque hemos hablado de la diferencia que pasa entre los héroes y los mártires, que parece una cosa religiosa, no, se aplica también a los servidores civiles, porque los héroes son aquellos que inconsapevolmente van en contra al peligro haciendo su deber. Son héroes, claro. Son héroes, pero no es que toman en cuenta que están en peligro de vida, porque están haciendo su deber, ¿no? Como el policía que está en la calle o el fiscal que está en su oficina y que no sabe que puede pasar algo. Los mártires son un poquito más, porque son aquellos que saben que por su trabajo están arriesgando la vida. Y no obstante esto, siguen adelante. Y si me permite, tenemos ejemplos grandes de este tipo de mártires, también en Latinoamérica, no solamente en Europa. El último, desafortunadamente, es un paraguayo. Se llamaba Marcelo Pecci Albertini, era un fiscal que estaba combatiendo el narcotráfico y los carteles lo han matado en su viaje de boda en un otro país. Él sabía que estaba arriesgando, pero no obstante esto, no paró su actividad. Giovanni Tartaglia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. Nuevamente en este viaje, has compartido con nosotros antes, te agradecemos mucho haberte hecho este tiempo para conversar y compartir esta experiencia con nosotros. Sono yo que agradezco a usted por el trabajo que hace, porque la información es el aliado más poderoso de una cultura de combate al crimen organizado. Muchas gracias. Hacemos una pausa a esta hora de la tarde. En Hoy es Noticia nos vamos con esta imagen de la capital y estamos de regreso. Estamos de regreso en Hoy es Noticia por el homicidio del carabinero Emanuel Sánchez, hecho ocurrido en 2024 en Quinta Normal. Fue formalizado el presunto líder del Tren de Aragua, quien llegó ayer a nuestro país tras ser extraditado desde Colombia. Aquí está Juan Cristóbal Cható para contarnos toda la información de lo que venimos observando desde el día de ayer, cuando llega este hombre a Chile. Juan Cristóbal. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Sí, y en una persona se podría decir que en la que se cruzan no solamente el caso de Manuel Sánchez, sino también el de Ronald Ojeda, que es algo que vamos a estar hablando más adelante, pero en concreto tú bien lo comentabas durante la jornada de ayer. Llegó a territorio nacional desde Colombia Dayonis Orozco, esta persona que está involucrada, según el Ministerio Público, en el asesinato de Emanuel Sánchez, en ese entonces teniente de carabineros, que mientras estaba de Franco, después de participar de una misa, intervino en un tour delictual del cual estaban participando 5 personas, entre ellas Dayonis Orozco, lo que llevó a una balacera después de que él se identificó 3 veces como carabinero y él termina recibiendo 14 disparos en este intercambio y termina, por supuesto, perdiendo la vida. Después de todo esto se lleva a cabo una investigación en la cual lleva a 5 personas detenidas y este último detenido en el país de Colombia, que es Dayonis Orozco, a quien
quien se estaba esperando su extradición. De hecho, en el caso de los otros 4 detenidos ya estaba presentada la acusación formal en esta causa y se estaba esperando precisamente a que ya fuese trasladado a territorio nacional Orozco para poder formalizarlo, por supuesto, y después acusarlo y llevarlo a juicio junto con los otros 4 imputados. Durante esta jornada, por esa razón, fue puesto en disposición, bien digo, del 6º Juzgado de Garantía de Santiago, donde se llevó a cabo una formalización, ya que esta causa fue formalizada previamente, pero en ausencia de Orozco, quien también es conocido como el Botija, y durante esta jornada, cuando él llega a territorio nacional el día de ayer, tiene que ser puesto frente al tribunal, ya que por ley, para que una formalización sea válida en nuestro país, los hechos que se están acusando tienen que ser comunicados personalmente al imputado de forma presencial o conectado por Zoom, pero tiene que estar participando de la audiencia. De hecho, en el caso de Orozco en particular, él se conectó por esta plataforma telemática el día de hoy, ya que está bajo un resguardo de máxima seguridad en el REPAS, el recinto especial penitenciario de alta seguridad. También mañana va a ser formalizado una vez más, 2 veces más, de hecho, uno en el Juzgado de Garantía de San Bernardo por el delito de receptación y posteriormente en el 11º Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de asociación criminal, esto por el caso del secuestro con homicidio de Ronald Ojeda. Este caso que, recordemos, ocurre un par de meses antes, nada más que el caso del teniente Emanuel Sánchez, y que se trata de este crimen de móvil político, según el Ministerio Público, bajo el cual se secuestra y posteriormente se le quita la vida a Ronald Ojeda, un militar disidente de las Fuerzas Armadas venezolanas que desde 2017 estaba en Chile con calidad de refugiado político. Desde el Ministerio Público se refirieron tanto a la formalización del día de hoy como lo que viene durante los próximos días. Los invito a que pasemos a revisar esas declaraciones. Fue requerido su extradición por el delito de asociación ilícita en la organización Los Piratas de Aragua, que es la organización que en el fondo termina cometiendo, en este caso, secuestro y homicidio. Lo que ocurre con él ahora es que va a ser puesto a disposición del tribunal que requirió primero la solicitud de extradición, y después de eso va a ser puesto a disposición de la audiencia nuestra, donde nosotros procederemos también a formalizarlo. En ambos casos, lo que hay que hacer nuevamente, de acuerdo a la ley, es volver a formalizarlo y pedir las medidas cautelares respecto a eso. En este caso en particular, nos falta a nosotros que lleguen a Chile. Teníamos 2 en Estados Unidos. El turco sería el último que vendría extraditado ya en la próxima semana. Pero respecto a Colombia, tenemos especialmente ahí detenido a Carlos Bobby, y en segundo lugar tenemos a otro integrante que también es parte de la asociación Los Piratas, que también está en proceso de extradición. Hemos logrado formalizar en la presencia del imputado Dayonis Orozco Castillo y le hemos comunicado los cargos que sigue el Ministerio Público en su contra por los delitos de homicidio consumado a funcionarios de Carabineros en el ejercicio de sus funciones y el delito de porte ilegal de arma de fuego. Nos pudimos percatar que el imputado es quien, la última persona que abandona este vehículo Chevrolet Onix en el sitio del suceso. Y a su vez lo contrastamos con la declaración de los testigos, quienes indican que los disparos en contra del teniente Sánchez provienen desde el interior del vehículo. El imputado y el conjunto de sujetos que fueron detenidos en esta causa eran probablemente una de las células importantes del Tren de Aragua en ese momento. Son entonces las declaraciones, lo decía la propia fiscal Marcela Adasme, Dayonis Orozco está sindicado como la persona que habría percutado derechamente los disparos que le quitaron la vida al teniente Emanuel Sánchez, posteriormente ascendido de forma póstuma al grado de mayor de Carabineros, y es por eso que hay un particular interés, había un particular interés por parte del Ministerio Público de poder traerlo al territorio nacional para ponerlo a disposición precisamente de la justicia, y como lo comentábamos, no solamente por el caso de Emanuel Sánchez, ex teniente de Carabineros, sino que también por el caso de Ronald Ojeda, como lo comentábamos, este ex militar venezolano, disidente de las Fuerzas Armadas de ese país, quien tras fugarse de una cárcel venezolana se escapa hacia el territorio chileno y desde 2017 obtiene calidad de refugiado político en territorio nacional, y años después es secuestrado y asesinado por personas del Tren de Aragua, según el Ministerio Público, quienes habrían recibido la orden directamente desde el régimen venezolano.
Esta es una de las razones por la cual este crimen tiene una particular sensibilidad, tanto en la opinión pública como en las autoridades, ya que se trataría de un crimen político, de un régimen extranjero ejecutado en territorio nacional, lo cual nos hace necesario, por decirlo de alguna forma, recalcar la gravedad de una situación como esta. Y ya lo decíamos, el caso de Ronald Ojeda pasa precisamente a una audiencia de preparación de juicio oral, está todo listo y mañana se va a formalizar por esa causa en particular a Dayonis Orozco. Una situación que valoraron profundamente desde el Ejecutivo, debido a que es algo que dicen que respalda, bien digo, o ratifica, mejor dicho, la solidez de las instituciones en nuestro país. Los invito también a que pasemos a revisar esas declaraciones. El fundamento de la extradición es que se cumplan en Chile o que se juzguen en Chile aquellas personas que cometen delitos graves en nuestro país. Y lo primero que hay que relevar es que Chile da plenas garantías de juicio justo a cualquier extranjero que haya cometido un delito en nuestro país. Hay un componente de coordinación internacional respecto a las extradiciones y nos permite, nos deja muy satisfecho la señal de que en nuestro país quien cometa delito extranjero nacional tiene que enfrentar la justicia. Y esta no es la única extradición de alto perfil que se va a ver durante estos meses, ya que durante esta mañana también pudimos confirmar que el gobierno de Estados Unidos puso a disposición para su extradición también a territorio nacional a Rafael Enrique Gámez Salas, conocido también como el Turco. Él, según el Ministerio Público, fue el autor intelectual del crimen en contra de Ronald Ojeda. En particular, sería el enlace de los altos mandos del Tren de Aragua, que están privados de libertad, muchos de ellos en Colombia y en Venezuela, con los piratas de Aragua, que era el brazo operativo de este grupo delictual que opera en el territorio nacional y en particular en la región metropolitana. Esta extradición es clave, según apuntan tanto desde la parte querellante en representación de la familia de Ronald Ojeda como del propio Ministerio Público, ya que, como lo decíamos, es el lazo directo, según la teoría de la Fiscalía, entre las personas que ejecutaron el crimen y quienes lo encargaron desde cárceles tanto en Colombia como en Venezuela, según el Ministerio Público también, con el mandato del propio gobierno venezolano, del expresidente Nicolás Maduro, cuando todavía estaba precisamente ejerciendo su cargo. La parte querellante, ya lo decíamos, parte de la familia de Ronald Ojeda manifestó, o valoraron, bien digo, esta decisión de poder extraditar a el Turco. Los invito a que pasemos a revisar también esas palabras. Para Chile, para la investigación que se ha llevado adelante muy bien por la Fiscalía que conduce el fiscal señor Barros y también la Fiscalía Nacional, Estados Unidos haya accedido a la extradición del señor Gámez Finol es una muestra de confianza en la integridad, imparcialidad y capacidad de la justicia chilena para llevar adelante este tipo de procesos. De otro lado, es agregar una pieza central al esclarecimiento completo de este crimen con tanta significación nacional e internacional. Darle a la familia la posibilidad de obtener justicia y, por cierto, también de obtener pronto que esta persona, como todos los demás extraditados y extraditables, enfrenten un juicio justo. Se espera que esta nueva extradición en el caso de Ronald Ojeda se pueda concretar de aquí al mes de agosto. Es poco el tiempo que podría pasar de aquí a que se concrete esa extradición. Ahí habría una nueva formalización, al igual que la que va a ser sujeto durante el día de mañana de Dayonis Orozco. En el caso de Ronald Ojeda, se supone que Rafael Gámez también va a ser sujeto a una formalización por esta causa, y ellos van a ser parte de procesos distintos, por lo que hemos podido estar averiguando respecto al caso de Ronald Ojeda, a diferencia de los más de 20 acusados que forman parte del juicio que ya está entrando o está a punto de entrar en su etapa inicial debido a la audiencia de preparación de juicio oral que comenzó el día de ayer jueves. Se empieza a armar el puzzle, se podría decir, en una causa tan compleja como lo fue en su momento del asesinato de Ronald Ojeda. Bien, esperamos entonces que se avance en esta investigación para terminar con los responsables, que la justicia es la única manera de traer reparación, sobre todo a las familias. Muchísimas gracias, Juan Cristóbal. Seguimos atentos a este caso y nosotros vamos a cambiar de tema, porque el fenómeno del Niño climáticamente se acerca y ya comienza a surgir preocupación por el impacto que podría tener en la agricultura de nuestro país. Vamos a tomar contacto con Natalia Muñoz para conocer más detalles.
Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, ya se confirmó de que el fenómeno del Niño ya está presente y no solamente trae una mayor cantidad de lluvias, sino que también trae riesgos e impactos económicos, y es por eso que desde los mercados y los economistas ya han comenzado a advertir estos riesgos que podrían presionar tanto la inflación como también nuestro crecimiento económico. Si nos vamos también a lo que ha ocurrido durante esta semana, la Dirección Meteorológica de Chile también ya comentaba las diferentes proyecciones que hay para este año y decía que este mes de julio ya comenzará a ser más lluvioso y se va a extender hasta septiembre. Esto es lo que más preocupa debido a la intensidad de las lluvias durante el mes de septiembre, cuando ya estas deberían ir terminando. Interrumpimos para ir con esta conferencia de la ministra de Deportes, Natalia Ducó, luego de que el IND no autorizara el show de la banda del K-pop BTS en el Estadio Nacional. Escuchamos. El uso del Coliseo Central del Estadio Nacional no fue autorizado porque el informe de mitigación presentado por la productora DG Medios no cumplió con los estándares técnicos exigidos para proteger la cancha y la infraestructura del principal recinto deportivo del país. Y quiero explicar por qué. Aquí no hubo una decisión apresurada ni arbitraria, hubo un proceso de evaluación que ha durado más de 10 meses. Desde septiembre del año 2025, cuando la productora solicitó el recinto por primera vez. Las razones de rechazar son 3. Primero, esto no es un concierto tradicional. Se trata de un escenario de 360 grados instalado sobre el centro de la cancha, la configuración de mayor exigencia mecánica posible. Este es un escenario que nunca hemos tenido en Chile, con un peso y unas características únicas nunca antes vistas en el Coliseo del Estadio Nacional. Según los propios antecedentes de la productora, considera cargas cercanas a 600 toneladas, concentradas sobre un sector donde converge el drenaje, el sistema híbrido del césped y el riego del estadio, lo que destruiría el principal activo deportivo del país. Segundo, la recuperación de la cancha no estaba suficientemente garantizada. Eso es muy importante aclarar. Mientras la productora estimó entre 5 y 7 días para que se recuperara, la experiencia reciente la experiencia reciente del Estadio Nacional demuestra que montajes de esta magnitud han requerido bastante tiempo más. Tercero, el riesgo no afecta solo estas 3 fechas, compromete el funcionamiento del recinto durante los meses siguientes, donde existen compromisos deportivos y ciudadanos ya programados. Entre ellos, partidos de la selección chilena de fútbol, del fútbol profesional, otros espectáculos internacionales, la Teletón, el Campeonato Internacional, el Interescolar de Atletismo y otros torneos también que hemos comprometido con otras federaciones deportivas. El informe presentado no entregó garantías suficientes para resguardar el calendario deportivo y cultural que viene después de esa fecha. Quiero además aclarar un punto muy importante. Aquí no se canceló ni se revocó una autorización, porque esa autorización nunca existió. No hubo contrato, reserva ni acto administrativo que autorizara el uso del Coliseo Central. La venta de entradas fue una decisión comercial adoptada por la productora, mientras la evaluación técnica seguía en curso. Los requisitos del Estadio Nacional no son nuevos ni improvisados. Son las mismas reglas claras que conoce cualquier productora que solicita el recinto para proteger el patrimonio de todos los chilenos y el calendario deportivo del país.
Aquí no hay arbitrariedad, hay reglas claras que este gobierno hará respetar. Quiero dirigirme también a las miles de personas que compraron una entrada, organizaron su viaje y esperaban este concierto. Sabemos lo importante que este evento es para ustedes y entendemos su frustración. Ustedes no son responsables de esta situación y nuestro compromiso es que los conciertos puedan realizarse respetando las normas que protegen el Estadio Nacional. Para ello se han ofrecido 2 nuevas soluciones. Primero, que la productora incorpore una estructura tipo mecano que distribuya las cargas y proteja la cancha. Segundo, si la productora no toma la primera solución y tomando la experiencia que ha ocurrido en otros países con este concierto, el gobierno está disponible para ayudar a facilitar otros recintos aptos para realizar el concierto, como son la explanada del Parque Estadio Nacional y el Parque Cerrillos, cuales fechas ya tenemos previamente reservadas si la productora nos dice que sí. Nuestro objetivo es uno solo: que los conciertos se realicen, que el deporte y la cultura puedan convivir en el Parque Estadio Nacional, que las personas puedan disfrutar y que aquello ocurra respetando las reglas que resguardan el patrimonio de todos los chilenos. Finalmente, quiero recordar que los derechos de quienes compraron las entradas están plenamente protegidos. Ante cualquier incumplimiento, cambio de condiciones o falta de información por parte de la productora, pueden acudir al CERNAC para ejercer sus derechos como consumidores. En Chile, los grandes espectáculos internacionales son muy bienvenidos, pero se realizan con reglas claras, protegiendo el principal recinto deportivo del país y patrimonio de todos los chilenos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Dejamos muy claro, acabamos de terminar la reunión y gracias por venir. Nos vemos. Muchas gracias, colega. Bueno, son las palabras entonces de la ministra del Deporte, Natalia Ducó, luego de que nosotros nos despedimos a esta hora de la tarde con un frío. Santiago, les cuento que a esta hora de la tarde hay solamente 6 grados con 6 décimas de temperatura. Para mañana también se espera una jornada fría en la capital, mínimas entre los 0 grados y la máxima 11 grados tan solo. Que tengan una muy buena tarde, noche y un gran fin de semana.